hay que pasearnos un poco por la frustración que mucha gente siente en este momento, lo que creímos que a través de la revolución bolivariana el cambio social propuesto por Chávez íbamos a tener condiciones distintas y nos encontramos con una situación lamentablemente seria y crítica, muy crítica. Estamos a una crisis y los causantes de la crisis o los corresponsables de la crisis no aceptan su responsabilidad, sino simplemente se han vuelto salvadores de la patria. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es, digamos, la gente que te está escuchando en este momento, hombres, mujeres de este país, que están en una situación de desagrado, qué podemos hacer para recuperar lo que estamos perdiendo? Yo pienso que hay que reconstruir el movimiento revolucionario. Hay un detalle que es que cuando Chávez llega al gobierno en el año 99, la izquierda venezolana estaba bastante fragmentada y había perdido el rumbo, realmente. O sea, había un sector de la izquierda parlamentaria pues que había abandonado la lucha de clases hace bastante tiempo, y lo que se llamaban pequeños grupos de la izquierda revolucionaria pues eran demasiado pequeños y no tenían una estrategia nacional coherente tampoco, ¿no? Entonces, en ese contexto pues Chávez logró capitalizar el gran descontento que existía, que generó por ejemplo el Caracazo el 27 de febrero del 89, y que de una u otra manera se siguió manifestando a través de todos los años de la década del 90, y que terminó manifestándose electoralmente con la candidatura de Chávez en el 98. Y de una u otra manera Chávez reconstruyó algunas cosas, porque Chávez replanteó la lucha por el socialismo, la lucha antiimperialista, en un contexto internacional bastante complicado, ¿no? Porque se había derrumbado el socialismo soviético y por la lucha revolucionaria de los pueblos nadie daba medio a finales del siglo XX, pues digamos, bueno. Y de una u otra forma Chávez fue el que fue adelante en un proceso de cambio en América Latina que finalmente condujo incluso a la construcción de la UNASUR, del ALBA, de la CELAC, ¿no? Entre otros, ¿no? Y la reconfiguración del Mercosur incluso, ¿no? Entonces, hubo procesos importantes, ya que mismo en Venezuela, de una u otra manera, ese pacto, ese bloque de poder burgués que se había consolidado a partir del pacto de Punto Fijo y del 23 de enero del 58, se fragmentó, se partió, incluso parecía que había pasado la historia. Que se agotó, ¿no? que se agotó el pacto, dicen. Sí, digamos, ese pacto entre ADICOPEI, Fede Cámara, la alta jerarquía militar, la alta jerarquía de la iglesia eclesiástica, la iglesia católica y los medios de comunicación, incluyendo la CTV también. Ese pacto se volvió nada a comienzo del gobierno de Chávez en los años 2000. Hizo un último pataleo con el golpe del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero, y finalmente fueron aplastados pues, por la resistencia del pueblo, ¿no? Pacíficamente, pero fueron aplastados en términos políticos. Pero hay varios errores ahí, ¿no? Uno, el descuidar una vanguardia. Nosotros todo el tiempo, y en algún momento hasta se hicieron eventos planteando que la dirección política de la revolución no podía ser un liderazgo unipersonal. Y por otra parte, ese perdón a la burguesía que hizo Chávez después del 13 de abril, también, que hoy en día está plenamente vigente con esta ley de amnistía, que se dice que no se puede perdonar a los criminales del 11 de abril, lo acabo de ver por televisión esta mañana, pero Chávez lo perdonó, lamentablemente, más o menos un error histórico tan grave como el que cometió la Comuna de París, y que Marx analizaba cuando analiza la Comuna de París en la Guerra Civil en Francia, que dice pues que los obreros de París perdonaron a la burguesía que se había retirado a Marsella, y no avanzaron militarmente a Marsella a terminar de acabar con la burguesía, y la burguesía se reorganizó y vino y aplastó a los obreros de París. Hay un paralelismo interesante, ¿no? Entonces, en este momento también pues se le sacó la cruz y se le perdonó, cuando debió por lo menos haber ido preso todo el mundo, pues. Se habla de que hubo un convenio, una especie de pacto que no conocemos, donde ok, Chávez, tú regresas al poder, pero no vas a tocar a esta gente. Bueno, no había, sí, no hay pruebas al respecto. No hay pruebas, pero en todo caso, en términos históricos, era un pacto que se podía violentar perfectamente, porque habían acabado de derrocar a un gobierno constitucional
no tenían absolutamente ninguna fuerza, como se ha demostrado posteriormente, porque podemos decir que la fuerza militar proimperialista, por lo menos en términos históricos, se agotó el 11 de abril de 2002. Hasta ahorita, hasta 2016, no ha vuelto a manifestarse. A lo mejor mañana se hace un cuartel, pero han pasado 14 años, ¿no? 14 años sin fuerza militar. Entonces no había ninguna razón para respetar ningún pacto, ¿no? Aquí debió haber estado preso toda la dirección de todos los partidos políticos de derecha. Y debían estar presos como 10 años por lo menos, hubieran estado saliendo ahorita. Debió haberse cerrado todos los canales de televisión y todos los medios de prensa golpistas. Debía haberse expropiado a la propia Fedecámara, porque el jefe de Fedecámara era el que... Todos los edificios de Fedecámara tenían que ser expropiados y su jefe preso también. Ahí había que golpear a la burguesía en la madre, como se dice en ese momento, y había toda la justificación internacional para hacerlo. Y lamentablemente Chávez perdonó a la burguesía. Lo que ayer decía Maduro, que no se puede perdonar a la burguesía, bueno, pero la burguesía ya fue perdonada históricamente y fue el grave error, y por eso que la burguesía se volvió a alzar. Y ciertamente, pues no hay que perdonarla, pero los acontecimientos históricos, o sea, las oportunidades históricas ocurren. Si tú no los aprovechas, la historia te aplasta, ¿no? Esperemos que no nos aplasten en esta oportunidad, pero estamos en este momento en una situación muy difícil debido a ese error histórico, a esos dos errores: el liderazgo unipersonal, el no haber creado un liderazgo colectivo de la revolución, y más bien equivocadamente dejar la revolución en manos de personas que son evidentemente incapaces e ineptos en el mejor de los casos, y que algunos de ellos no solamente incapaces e ineptos, sino que son tremendos bandidos, ¿no? Y que son los responsables de un desfalco descomunal, pues en términos históricos, contra el erario público venezolano. Entonces, indiferentemente de los grandes logros históricos del presidente Chávez, que yo lo reconozco, también hay errores históricos significativos que son los que nos tienen en esta situación, y la única alternativa es reconstruir el movimiento revolucionario. Yo participo con Marea Socialista, entiendo que con Marea Socialista no basta, tiene que haber un acuerdo de sectores revolucionarios múltiples y diversos en Venezuela, pero que son imprescindibles, y civiles y militares, para reconstruir un proyecto de cambio. Nosotros, a través de incluso del sector universitario, le planteamos una carta que firman alrededor de universitarios de 20 universidades del país en diciembre, una carta pública a Maduro, varias cosas. Uno, reconfiguración del tren ministerial sin enroque, o sea, salida de todos los ministros, pero absolutamente de todos, sin ningún enroque. Vamos a crear otro cuerpo direccional de la revolución, y renuncia también y modificación de toda la dirección del PSUV, ¿no? Y reconstituir una especie de comando político de la revolución que en algún momento en el año 2001 hizo Chávez, ¿no? Algo así, pues, trabajar con un escenario de dirección colectiva donde esté el presidente Maduro, porque no tenemos claro, y de hecho, o sea, no tiene sentido decir que salga Maduro para saltar en el vacío, ¿no? Con el presidente Maduro, pero con una dirección colectiva a la cual el mismo presidente Maduro esté subordinado, ¿no? Pero hay falta de voluntad política aparentemente para lograr eso, ¿no? Y yo creo que sí, lamentablemente la izquierda revolucionaria, que sigue existiendo, y no solamente está en Marea, lo reconocemos, sigue manteniendo relaciones clientelares con el Estado, pequeñas cuotas de poder, un viceministerio, un carguito por acá, un financiamiento por allá, y lamentablemente pues no decide actuar con autonomía, a pesar de que, digamos, existe, o sea, el barco se está hundiendo, pues, ¿no? Como dice Luis Brito García, pues, ¿no? El Titanic, pues, ¿no? Y la orquesta del Titanic toca como si no pasara nada. Hasta el final. ¿No? Sí. Como si no pasara nada, pero nosotros estamos objetivamente en una situación donde, si por casualidad la derecha lograra provocar el referéndum revocatorio, lo perdemos, sin lugar a dudas. Y si se realizan las elecciones de gobernadores, también las perdemos. Hay mucho descontento en el pueblo. Hay un descontento. La gente está descontenta. Y colas para buscar alimentos, colas para esto. Y hay una falta de referencia política importante, ¿no? Y lamentablemente, la falta de referencia política revolucionaria ha llevado a que la población vote por la derecha, ¿no? Como se manifestó el 6 de diciembre. O no vote. O no vote, pero una parte importante votó por la derecha, que es muy grave. 7 millones y pico de personas. A nosotros mismos nos impidieron
registrar a María Socialista como partido político y nos lo siguen impidiendo. Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué mano peluda está por ahí que impide que Marea Socialista ejerza su derecho a participar en unas elecciones? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo pienso que forma parte de la ineptitud y mediocridad de la fracción que gobierna, que yo la caracterizo como una fracción de ultraizquierda, pequeño burguesa, que habla a nombre del socialismo y a nombre de los trabajadores, sin saber nada de socialismo, porque son unos analfabetos políticos, y sin saber nada de los trabajadores, porque son todos sectores de las clases medias, radicalizadas, que incluso cuando tú lo escuchas hablar, se refieren al pueblo como si fueran otras personas, ¿no? Como si ellos no fueran pueblo. Porque el pueblo está... Sí, da risa, da risa a estos ministros, pues, que se autoasumen de izquierda, que sin embargo se refieren a los trabajadores y al pueblo como si fuera algo extraño a su propia esencia revolucionaria, pues, ¿no? En el mejor de los casos simplemente son una partida de ineptos, pues, o sea, individuos que no logran descifrar el desarrollo histórico de los procesos sociales aquí y en cualquier parte del mundo, y que consideran, pues, que administrativamente, burocráticamente van a mantenerse en el poder, pues, ¿no? Cuando con una pequeña ojeada a los procesos históricos en América Latina y en el mundo de los últimos 50 años, pues, te puedes dar cuenta de que las medidas que está tomando el gobierno bolivariano en este momento conducen a un callejón sin salida, absolutamente. Son medidas neoliberales. Claro, ¿no? Incluso no solamente las toman, en el caso de las medidas políticas de supresión de partidos, no solamente las toman contra nosotros, todos los partidos políticos de izquierda están anulados. En estos días se quejaba Barreto por redes de que todos los partidos del Gran Polo Patriótico están anulados y tienen que volverse a registrar. Esa es una manera de barrer con cualquier tipo de crítica, de oposición crítica dentro de la propia revolución y de someter a esos partidos a un mecanismo de chantaje burocrático, ¿no? Tiene que pasar una serie de alcabalas para que nosotros te dejemos registrar tu partido, ¿no? Entonces, digamos, el estalinismo en su más pura expresión, cuando ya el estalinismo fue criticado y fracasó de la manera más rotunda en la Unión Soviética, en Europa Oriental, y los mismos cubanos... un papel histórico, ¿no? Los mismos cubanos, tuvo un papel histórico en la lucha contra los nazis, sí. Pero en todo caso como doctrina de partido único, de sociedad policial, militarizada, fracasó completamente, y su última expresión, que son los cubanos, pues están negociando con los norteamericanos, pues después de 50 y pico de años de radicalismo estalinista, etcétera, pues en todo caso hacen una apertura al capital norteamericano, pues que en todo caso pudiera ser válido, pero lo que no queda claro es porque antes no fue válido, ¿no? Igual que la FARC en Colombia, pues, o sea, la FARC llegó a fusilar gente, ¿no? A su propia gente, pues, por diferencia, ¿no? Y resulta que los que fusilaron a su propia gente por diferencia acerca de qué estrategia tener con relación a la lucha armada, de repente decidieron abandonar la lucha armada. Entonces habría que fusilarlo, ellos mismos tendrían que fusilarse, ¿no? Mira, hay un símil que yo digo que algunas personas lo usan, yo me asumo. La liga tiene una elasticidad, llega un momento que ya no puede estirarse la liga. Claro. Ya los procesos sociales, las estructuras sociales también son así. O sea, el país puede aguantar, la gente que cree en el socialismo, que cree en este modelo, puede aguantar, pero en un momento que no puede aguantar más. Porque el presupuesto familiar está horodado, está erosionado. Lo que tú te ganas no te alcanza. Yo me pongo a pensar, a ver si tú eras muchacho pequeño, ¿cómo haría yo? Yo tengo gatos, pero un niño, ¿cómo haría yo para alimentar a mis hijos si no consigo leche, no consigo esto, no consigo lo otro? Eso es un factor decisivo en las decisiones políticas del ciudadano común. Evidentemente, o sea, en mi criterio, esa propuesta que nosotros le hicimos en diciembre al presidente Maduro, hay que seguirla planteando, incluso en términos de ultimátum, pues de ultimátum revolucionario, porque de lo contrario Venezuela va a caer en manos del imperialismo, de la fuerza proimperialista. Vamos camino para allá. Entonces, la única manera es exigirle una rectificación a Maduro en términos de ultimátum. O sea, el movimiento revolucionario cívico-militar en Venezuela tiene que decirle a Maduro: borramos el Consejo de Ministros actual, borramos la dirección del PSOE actual, todo el mundo que se vaya para donde sea, para su casa, decir,
si no tiene para dónde irse, y con un nuevo revolucionario reconducimos el país y con una política económica que aborde el problema que estamos viviendo de hiperinflación y de escasez, y que comience a controlar aspectos fundamentales como la corrupción y como la delincuencia. La delincuencia está metida entre los cuerpos policiales y entre los cuerpos militares, ¿verdad? No, prácticamente la línea que divide a los cuerpos, a los organismos de delincuentes, a las bandas de delincuentes y los cuerpos policiales es muy tenue, muy ¿no? Sí, es muy delgada. Prácticamente uno pudiera decir que en algunas áreas de delitos como el robo de vehículos, prácticamente es una complicidad casi absoluta entre los delincuentes y los cuerpos policiales, ¿no? Y se ve historias de gente que paga para rescatar su vehículo. Tú pagas por tu propio carro. En Maracaibo aparentemente tienes que ir a pagar el rescate dentro del retén del Marite, Sí. ¿no? Y eso tiene que ser conocido por ellos, Pues, por las autoridades, digamos. no, pues claro, porque es dentro del retén del Marite. Sí, O sea, sí. entonces el retén del Marite, en vez de ser un retén de delincuentes, es un cuartel de delincuentes, pues donde los delincuentes tienen su cuartel. Ahora, mira, hay una característica que se ha observado en este gobierno, que se le propone cosas, se dice cosas, se denuncian cosas, y ellos simplemente no hablan. La táctica del silencio. Si yo no hablo de eso, el problema no existe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros albergar alguna esperanza de que haya una revisión de operación, una revisión de hacia dónde hemos ido, con un gobierno que no responde ante las preguntas que la gente le lanza a grito pelado? Ciertamente, o sea, yo creo que el problema no está en esperanza, porque en todo caso, en cualquier circunstancia, el pueblo va a seguir luchando por su derecho, por sus reivindicaciones, por una mejor sociedad. Así caiga el gobierno bolivariano y llegue al poder Ramos Alú, Julio Borges o quien sea, pues a nombre del imperialismo, pues, ¿no? O nos invadan los Estados Unidos, porque Carlos Lanz sacó un documento donde hay un documento ahí de inteligencia estadounidense donde dice, bueno, que tengan los aviones y los helicópteros listos en la base militar de Aruba. Costa Rica, Aruba, Y Puerto Colombia. Rico, Y Colombia. Honduras. Y Honduras y Colombia. Que estén listos los Estamos helicópteros, sí. No, pero en ese documento dice incluso un plazo de 6 meses, casualmente el mismo plazo Ajá. que da Ramos Alú, ¿no? Sí. Hasta julio, agosto, pues nos dan plazo. Bueno, pues aún cayendo en manos de la derecha, pues la lucha del pueblo va a continuar, ¿no? Pero en este caso, que no hemos caído todavía en manos de la derecha, el problema no es tener esperanza. El problema es plantear con fuerza ese ultimátum a Maduro, pues, o sea, de las fuerzas populares y revolucionarias, decirle, presidente, rectifique. Presidente, rectifique porque estamos en el borde del precipicio. Y no queremos caernos porque por el precipicio nos vamos todos, se van ellos, pero se va todo el pueblo por el precipicio y se va también toda la revolución latinoamericana, por lo menos momentáneamente. Nosotros siempre tendremos esperanza en general de que la lucha de los pueblos revive, como dice Neruda, cada 100 años, y a lo mejor mucho menos, cada 100 días, esperamos que sea así, y que este momento de derrota de la fuerza de izquierda, de derrotas electorales y políticas de la fuerza de izquierda de América Latina va a ser superado, pero momentáneamente una derrota en Venezuela sería bastante contundente para el resto de América Latina. Entonces la rectificación de Maduro no es un problema nada más venezolano, no es un problema incluso de salvar el cogote aquí, un problema de salvar la esperanza de América Latina y del mundo, porque de una u otra manera el único polo de transformación anticapitalista, por lo menos como programa anticapitalista, aunque se esté haciendo muy poco, que existe en el mundo es América Latina, América del Sur Ahora hay un específicamente. repuntar de la derecha en América Latina, evidente. Claro. Argentina, Macri, el Brasil quieren sacar a Vilma y hasta el vicepresidente lo cuestionaron. O sea, sale Vilma y sale el vicepresidente, queda el presidente del Congreso. Claro. Que sería que encargado del Poder Ejecutivo. Claro, hay una crisis del reformismo socialdemócrata, de todos estos procesos de cambio que de una u otra manera también han inspirado al chavismo gobernante en Venezuela, ¿no? Que a pesar de tener un discurso de izquierda radical, su ejecución pues no pasa de ser una ejecución socialdemócrata que aquí la practicaron los adecos, pues, y que en la última campaña electoral fue
eso, pues repartir dádivas, ¿no? El Estado repartiendo dádivas de todo tipo, que nosotros teníamos aquella experiencia que los ADECO repartían planchas de zinc y bloques, y ahora se repartían cosas más importantes, ¿no? Se repartían neveras, televisores, computadoras, vehículos, taxis, ¿no? Apartamentos. O sea, en todo caso, lo que se puede decir que el chavismo ha repartido cosas mucho más mayores que los ADECO, pero los ADECO eran expertos repartiendo cosas también. Entonces, lamentablemente, la revolución va mucho más allá de repartir cosas y regalar cosas. Es un problema de controlar y someter las fuerzas del capital. Y las fuerzas del capital aquí no han sido sometidas nunca. Más al contrario, pues, las fuerzas del capital principalmente son capital financiero. Y el capital financiero es el que se ha hecho multimillonario. Se ha fortalecido con la revolución bolivariana, los grandes banqueros, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado también la nacionalización de la banca privada, el Banco Mercantil, el BOD, el Banesco, Banco Provincial, que son los grandes, finalmente, los grandes favorecidos de toda esta especulación financiera y los grandes armadores de este derrumbe del Bolívar, ¿no? A través de la especulación con el dólar, ¿no? No serán los únicos armadores de esa especulación con el dólar y el derrumbe de la moneda venezolana, pero son parte de eso, ¿no? Y incluso todas las redes de bachaqueo y de contrabando financieramente se mueven a través de la banca privada y lamentablemente en algunos casos también a través de la banca pública. O sea que el problema no es nada más nacionalizar la banca, sino combatir la corrupción. Hay una máxima de Bolívar, un decreto de Bolívar, que en particularmente ese decreto no conozco que lo haya aplicado, pero que era pena de muerte contra los corruptos. Pero en todo caso Bolívar lo aplicó contra los traidores a la patria. O sea, la primera república de 1812 se perdió, por lo menos se perdió la plaza de Puerto Cabello y la plaza de Valencia por la traición de un patriota que se llamaba Binoni, que Bolívar lo dice en el Manifiesto de Cartagena, y que ese Binoni se pasó para el bando español, ¿no? Ese Binoni se incorpora a la fuerza española, y en 1819, cuando Bolívar triunfa en la batalla de Boyacá, que libera Bogotá, esa fue una victoria militar contundente que incluso captura a todo el alto mando militar, incluyendo al general Barreiro, y con el general Barreiro cayó, sorpresa, Binoni, y Bolívar lo agarró inmediatamente, lo fusiló. Al traidor de 1812 lo fusiló en 1819. Esa es una pena que le cabría a un montón de individuos aquí que eran mano derecha de Chávez, que Chávez depositó en ellos toda la confianza, incluso le depositó en ellos el control de las finanzas públicas del país, y que no solamente que robaron y desertaron, sino que se fueron a territorio enemigo, como Alejandro Andrade y Rafael Licea. A ellos le cabría la misma receta que le aplicó Bolívar a Binoni, paredón, ¿no? O sea, y no solamente a eso, pues todos los que han desertado a territorio enemigo, Aponte, Heber García Plaza, incluso recientemente una diputada que aquí habló socialismo hasta por el pelo, y Hiroshima, no sé qué cosa, y que ahora resulta que es empresaria en Miami, pues. O sea, aquí no se puede admitir que después de que tú has estado aquí supuestamente dirigiendo una revolución socialista y antiimperialista, lo que hayas hecho es robar y te vayas finalmente en un exilio dorado al propio territorio enemigo que tú combatías, del enemigo, a vivir como jeque, ¿no? Eso es la más alta traición a la patria, y esos tipos, por lo menos en las leyes venezolanas, debería que haberle la más alta condena. Deberían estar todos con órdenes de captura de la justicia venezolana, que no lo están, que yo sepa ninguno, y en caso extremo hasta paredón, como hizo Bolívar con Binoni. Ahora, llevando eso que tú planteas a la situación actual, vemos personeros del gobierno, presidente del Instituto Autónomo, viceministro, que viven en unas condiciones particularmente excelentes, con privilegios. Mientras tanto, el pueblo se ha ido deteriorando, el pueblo que votó por ellos, el pueblo que esperaba una vida mejor, esperaba
una situación diferente. Entonces, bueno, esa contradicción, ¿cómo la podemos admitir? No, nosotros hemos planteado en la mesa de nueva hegemonía del Congreso de la Patria, una de las mesas de discusión es nueva hegemonía. Nueva hegemonía significa lograr que el pueblo vuelva a creer en la revolución. Nosotros decimos, todos los funcionarios públicos que han sido funcionarios públicos a partir de febrero del 99, de 1999 en adelante, tienen que demostrar de una manera pública y fehaciente y hasta por medio electrónico, que cualquiera pueda acceder, el origen de todos los bienes muebles e inmuebles que posean. Todo, absolutamente todo, ¿no? Desde todos los que han sido presidentes de instituciones del Estado, ministros, gobernadores, diputados, alcaldes, embajadores. Y yo estoy seguro que si eso se hace, hay una buena cantidad que va presa incluso, pues, porque no va a poder demostrar porque tú puedes decir, el origen de sus bienes. Yo no he robado nada, pero los signos exteriores y riqueza te delatan. Claro. Tú no has robado nada, pero vives en una mansión, estás rodeado de boatos, o que nos enseñen a administrar nosotros, que no sabemos administrar. Bueno. Porque si con un sueldo de ministro, tú puedes tener apartamentos, puedes tener finca, puedes tener apartamentos en Nueva York, puedes tener apartamentos en la playa o sea, explíquenos cómo tú haces. Claro. Explíquenos tu maravillosa forma de administrar. Y el problema también de los guardaespaldas, ¿no? O sea, digamos, el pueblo está inerme ante la delincuencia y yo he visto a funcionarios absolutamente de menor rango que tienen guardaespaldas permanentes todos los días. O sea, para donde se muevan. Pequeño ejército. Con un pequeño ejército, con camionetas, incluso un candidato a diputado que es un muchacho que no llega a 30 años, decía por televisión que él tenía 9 guardaespaldas allá en Maracaibo, pues es una cosa grosera, pues extremadamente grosera, y no le da rubor decirlo por televisión, pues coño, no le da pena. No le da pena, pues. No, yo tengo 9 guardaespaldas, ¿cómo es eso, chico? ¿Qué 9 guardaespaldas? ¿Quién eres tú? No eres nadie. Y además, ¿en qué te diferencias tú del resto de la población? Porque tú tienes guardaespaldas y el resto de la población no lo tiene. ¿Y quién financia a esos 9 guardaespaldas? Porque hay que verle la cara, pues. Y yo tengo entendido que hay diputados que tienen 45 guardaespaldas, ¿no? Que han sido jefes de la Asamblea Nacional, ¿no? Eso es un crimen. Nada más en sí mismo, eso es un crimen. Entonces, eso es una interpelación que hay que hacerle a esta burocracia chavista, ¿no? Y hay que comenzar por eso, pues todo el que haya tenido cargos públicos del año 99 en adelante tiene que demostrar el origen de sus bienes. Y eso debería promoverlo el mismo Maduro, pero no promoverlo, pues exigirlo. Mira, usted está suspendido de su cargo hasta que no haga eso. Cuando usted lo haga, regresa a su cargo o va para la cárcel, lo mejor, ¿no? Pero eso hay que hacerlo como ultimátum al propio presidente Maduro y como ultimátum del pueblo organizado hacia la vanguardia que dirige esta revolución. De lo contrario, vamos a ser derrotados, ya sea a través de no se sabe qué mecanismo o simplemente electoralmente, y la revolución se va a ir por el desaguadero debido a todos estos errores garrafales que está cometiendo Maduro y su combo.